Gracias. ¿No? Ahí vamos a... Cuando usted quiera. Bien. Le pido a todos entonces que desactiven por ahí las cámaras para que no haya problemas de conexión. Yo voy a activar la mía. Así me presento. Yo soy la doctora Milagro Susini, soy médica clínica y neumonóloga. Ahora durante la clase voy a desconectar un poquito mi cámara. El tema de hoy, como saben, es derrame pleural. Los objetivos de la clase de hoy es definir y clasificar los diferentes tipos de derrame pleural, establecer criterios diagnósticos y por último evaluar los algoritmos de manejo de derrame pleural, principalmente los más frecuentes que vemos, que son el derrame pleural paraneumónico, derrame pleural tuberculoso y el neoplásico. Es importante que por ahí traten de mantener, digamos, la atención en la clase porque al final hay algunos casos clínicos que me gustaría compartir y que puedan participar. Sé que es un poco difícil participar de esta forma, pero vamos a hacer el intento. Estas son las diferentes bibliografías que ustedes lo van a tener cuando tengan disponible el PowerPoint para poder ampliar los conocimientos y la lectura sobre este tema. Son prácticamente algunas de las últimas guías del 2019 y 2018 publicadas en diferentes sociedades. Entonces, ¿cómo definimos al derrame pleural? Sabemos dónde está el espacio pleural, que es el espacio comprendido entre las dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, que es lo que recubre el pulmón. Habitualmente este espacio pleural tiene una cantidad mínima de mililitros que permiten obviamente que haya un desplazamiento de ambas pleuras, que es aproximadamente de 5 a 15 mililitros. ¿Sí? Cuando este líquido se excede es donde da lugar a lo que definimos como derrame pleural. La acumulación entonces patológica en el espacio pleural se denomina derrame pleural y puede originarse de diferentes lugares, que ahora vamos a ver bien la fisiopatología. Se puede originar los capilares pleurales, principalmente los parietales, los linfáticos, los vasos sanguíneos intratorácicos o la cavidad peritoneal, es decir, ser por contigüidad. La etiopatogenia, fíjense, puede ser por aumento de la presión hidrostática sistémica, que es el derrame pleural habitualmente que vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde aumenta la presión hidrostática capilar y eso genera la acumulación de líquido a nivel pleural. Puede haber una disminución de la presión oncótica de la microcirculación, o sea, por pérdida de proteínas, que es lo que vemos, por ejemplo, en los pacientes con síndrome nefrótico, pacientes desnutridos. Esto habitualmente son derrames pleurales bilaterales. Puede ser por aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural, ¿sí? Esto ya es cuando la pleura está patológica. Aumento del líquido intersticial pulmonar, obstrucción del drenaje linfático por algún tumor o en el caso de los traumatismos del conducto linfático. Puede haber paso de líquido de otras cavidades, que es por continuidad, por ejemplo, el peritoneo, el retroperitoneo. Puede ser por una disminución en la presión negativa del espacio pleural, por ejemplo, en las atelectasias. Puede haber ruptura vascular torácica, como dije anteriormente, o ruptura del conducto torácico. Las etiologías, fíjense, las miles de causas que hay de derrame pleural, siempre ahora vamos a ver con la clínica, el examen físico y los distintos estudios diagnósticos, uno puede hacer una aproximación en la etiología. Y hay etiologías, por supuesto, mucho más frecuentes, una que otras, que son las que vamos a evaluar ahora durante la clase. Y lo más importante que tienen que saber es que no siempre, o sea, hay un porcentaje de pacientes que en algunos trabajos llega inclusive hasta 40-50%, que no se identifica la causa del derrame pleural. ¿Sí? Eso es importante también. Y que por ahí la evolución clínica de los pacientes nos van a dar la causa. Entonces, cuando uno tiene un paciente con derrame pleural, tiene que basarse en varias, digamos, pilares. Uno, que es la clínica, por supuesto, eso es muy importante porque nos va a orientar mucho al diagnóstico de lo que tenemos que buscar y cómo estudiar al paciente. Los estudios por imágenes, que vamos a ver cuáles nos van a ayudar también en identificar algunas características. Por supuesto,
en la mayoría de los casos, el estudio del líquido pleural, cómo se hace, a dónde tenemos que enviar las muestras, cómo se analizan las muestras y para qué nos sirven y cómo interpretarlas, y que obviamente no siempre vamos a llegar a la punción del líquido pleural porque quizás puede ser una causa sistémica que ya sabemos la causa. Biopsia de pleura en algunos casos, y como dije, hay veces que el seguimiento o cómo evolucionan los pacientes nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, durante la evaluación del paciente es importante, como dije, la historia clínica y la exploración física, o sea, los hallazgos. Por supuesto, confirmar el diagnóstico de derrame pleural mediante una imagen, ya sea radiológica. Puede ser también en algunos casos directamente tomografía, ecografía, eso vamos a ver. Y hacer, por supuesto, un análisis de líquido cuando corresponda mediante una toracocentesis. Siempre lo que se recomienda es que las toracocentesis sean guiadas por ecografía siempre y cuando estén en un medio donde exista esa posibilidad. En el caso que no cuenten con ecografía y sea un derrame que semiológicamente se oculte y demás, uno puede hacer una toracocentesis sin guía, o sea, eso no tiene que retrasar la toracocentesis, sin guía ecográfica. En algunos casos entonces vamos a necesitar una tomografía, como dije, y mediante la toracocentesis vamos a obtener el diagnóstico que podemos definir qué características tiene el líquido. Si es un trasudado, que ahora vamos a ver cuáles son las características: trasudado, exudado, quilotórax, empiemas o hemotórax. En algunos casos, no en todos, se necesita una biopsia de pleura, que puede ser una biopsia transparietal o mediante una cirugía, que es la toracoscopía. Y en muy pocos casos se llega a una toracotomía, o sea, todo depende de lo que uno va encontrando en este algoritmo de estudio y también depende de lo que nosotros sospechemos del paciente. Entonces, la evaluación clínica, lo ideal es que siempre tenga un enfoque multidisciplinario, y eso es algo que ustedes lo van a empezar a escuchar mucho, que es cuando multidisciplinario es que varias disciplinas intervienen en la decisión de la conducta y tratamiento del paciente, o sea, se discute en todos los pacientes. Y como dije, es importante la anamnesis, los antecedentes personales, los síntomas que presenta, sobre todo la cronología y el tiempo de evolución que lleva el paciente, y el examen físico de los hallazgos. Entonces, la clínica, lo más común es que el paciente tenga disnea, puede tener dolor pleurolítico, puede tener tos seca, y siempre la mayoría de los síntomas están determinados en gran medida por la enfermedad que ocasiona ese derrame pleural. ¿Sí? Por ahí la pérdida de peso, el antecedente de tabaquismo severo, la hiporexia, la anorexia y demás, está más asociado a un cáncer, a un derrame pleural maligno. La presencia de una clínica más aguda de tos, expectoración purulenta, fiebre, en un paciente relativamente joven, nos hace pensar en algo más infeccioso, ¿sí? Siempre hay que interrogar sobre las infecciones anteriores. Bueno, lo que dije: fiebre, pérdida de peso, malestar, el curso, o sea, el tiempo de evolución. No es lo mismo que tenga 2 o 3 meses de todos los síntomas a que tenga 7 días de evolución. Si tiene antecedente de enfermedad cardíaca asociada, y obviamente si consume algún tipo de medicamento o cualquier tipo de exposición que pueda llegar a producir algún derrame pleural. Al examen físico, el paciente, lo más común es que se presente taquipnéico. Hay veces cuando el paciente tiene mucho tiempo de evolución, por ahí niega la disnea, o sea, y está como más acostumbrado. Encontramos disminución o ausencia del murmullo vesicular unio bilateral, según la presencia del derrame sea unio bilateral. Matidez a la percusión, puede haber flote pleural, siempre en la etapa inicial, por ejemplo, un derrame pleural paraneumónico. Y obviamente otros signos de enfermedad de base, si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca, si el paciente es, por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, va a estar en anasarca, o tiene ascitis, el paciente con cirrosis hepática y demás. Con respecto al diagnóstico por imágenes, que era, ¿se acuerdan?, uno de los otros pilares, hay varios estudios por imágenes. Por ahí lo más accesible y lo que todos van a tener donde se desempeñen es una radiografía de tórax. Y esto es muy importante, que siempre, ya lo habrán escuchado, que pidan el par radiológico, ¿sí? Siempre frente y perfil, porque los derrames al comienzo, cuando son muy pequeños, o sea, tienen menos de 200 mililitros, no se ve en la radiografía de frente, o sea, no borra el seno costofrénico que uno ve en la radiografía de frente, sí borra lo primero el seno costofrénico posterior. Entonces eso vamos a ver
en la radiografía de perfil, ¿sí? Entonces es muy importante el par radiológico, sobre todo cuando son pequeños. La ecopleura es mucho más sensible que una radiografía para evaluar los derrames pleurales, y también acá juega un rol muy importante la eco, que es para ver si hay septos, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen un derrame pleural paraneumónico, los septos o loculaciones, ¿sí? Porque eso ya nos va a cambiar, ahora vamos a ver más adelante, ya nos va a cambiar la conducta terapéutica del paciente. Y también obviamente nos sirve como guía para hacer cualquier procedimiento. La tomografía de tórax también es útil, eh, sobre todo para evaluar todo lo que está fuera, digamos, del derrame pleural. Por ejemplo, si hay una masa asociada, si hay adenopatías mediastinales, si hay un tumor en otro lado. Entonces nos permite ver la probabilidad de malignidad del derrame, ¿sí? Y también nos puede servir para localizar una zona de biopsia probable, si el paciente obviamente lo requiera. Y la tomografía abdominal también puede ser útil para descartar otras patologías cuando pensamos que puede haber un derrame pleural por continuidad o asociado a otra cosa, a una citis o una cirrosis hepática, un tumor hepático, retroperitoneo y demás. Estas son las imágenes, fíjense, esta es una radiografía de frente donde se ve la línea del derrame pleural del lado izquierdo, que hace signo de la silueta cardíaca, o sea, borra la silueta cardíaca. Esta es una tomografía axial computada de tórax, donde se ve, fíjense, la imagen más hipodensa es el derrame pleural, y esto es como una telectasia pasiva del pulmón de abajo que está colapsado por el derrame. También puede ser una neumonía asociada, sí, por ahí es difícil diferenciar. Esta es una eco donde se ven todo lo que ven en la parte negra, digamos, sería la parte del derrame pleural, y estos son los septos. ¿Sí? Ustedes ven mi flecha, ¿no es cierto? Sí, doctora, se ve. Sí, bien. Pues yo estoy marcando, pero... Y esta también es una tomografía axial computada de tórax donde se ve un derrame pleural libre. Fíjense que acá no hay nada asociado. Entonces, otro pilar del diagnóstico es la evaluación digamos, las características del líquido a través de una toracocentesis, que es la punción del espacio pleural, ¿sí? Como yo le dije, no en todos los casos está indicado, ¿sí? ¿Cuándo punzamos? Primero, cuando obviamente no tenemos una causa de derrame pleural, no está clara, es decir, el paciente como que se descartó que sea una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico, donde uno habitualmente trata la enfermedad sistémica y mejora el derrame pleural. Entonces, quizás por ahí no es necesario hacer una toracocentesis. Aliviar los síntomas, en el caso del paciente esté muy disneico, a veces uno puede ayudar con una toracocentesis cuando hay descompensación respiratoria o cardíaca. Y por supuesto, cuando uno sospecha de infección, siempre tienen que hacer una toracocentesis, ¿sí? Y esto es lo que le digo, los pacientes con derrame pleural bilaterales no siempre necesitan una punción, porque uno trata la enfermedad subyacente y con eso mejoraría el derrame en el caso que sea esa la causa, ¿sí? Cuando uno puede hacer en estos casos una excepción, cuando el paciente, por ejemplo, además de tener toda la clínica de insuficiencia cardíaca, edema de miembros inferiores, derrame pleural bilateral, además el paciente tiene clínica de infección, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos la toracocentesis, esto es sumamente importante y le va a servir siempre, sobre todo a aquellos que hagan clínica, dónde y cómo enviamos las muestras, ¿sí? Lo más importante de esta clase es que ustedes sepan que siempre las muestras, o sea, por protocolo, independientemente que uno diga, ah, sí, tiene alta probabilidad de que sea maligno, le voy a mandar solo anatomía patológica, no. Siempre tienen que mandar a todos los lugares las muestras, ¿sí? Uno va al laboratorio para bioquímica, donde ahí uno va a pedir, lo más importante es el pH, las proteínas y la LDH sobre todo, para definir si se trata de un exudado, que ahora vamos a ver por los criterios de Light, se llaman, si es un exudado o trasudado. El otro frasco va a microbiología, o sea, para evaluar toda la presencia o no de gérmenes, sobre todo cuando uno sospecha, obviamente, algo infeccioso. Y por último, la citología, o sea, anatomía patológica,
para ver si se tratan de células malignas o no. Pero siempre manden a los 3 lugares. Como le dije, en el laboratorio de bioquímica, digamos, nosotros, mediante la determinación de las proteínas y la LH, nosotros podemos establecer los criterios de Lai, que eso es lo primero que uno tiene que hacer, porque nos diferencia entre los dos grandes grupos, entre intrasudados y exudados, porque según si es trasudado o exudado, también nos va a orientar hacia las causas, ¿sí? Entonces, los criterios de Lai es el cociente entre proteínas. O sea, cociente sería la división, dividir las proteínas del líquido pleural dividido las proteínas del suero, ¿sí? Y esta relación tiene que ser, este cociente tiene que ser más de 0,5. O la LDH de la pleura superior a 2/3 del límite superior de la LDH sérica, ¿sí? Eso nos habla de que se trata de un exudado, ¿sí? Los exudados habitualmente corresponden la mayoría a derrames pleurales paraneumónicos, que es lo más común, ¿sí? Asociado a una neumonía, a cáncer, a tuberculosis, a pleuritis virales y demás. Y los trasudados es cuando obviamente hay menos proteínas en el líquido pleural, o sea que el cociente va a ser menor a 0,5, y la LH también va a estar más baja, o va a ser igual que la del suero, porque la pleura en los trasudados, la pleura no está enferma, ¿sí? En los trasudados es por otro mecanismo que llega a acumularse líquido, que el 80% de la causa es la insuficiencia cardíaca. Y después todo lo otro como la cirrosis hepática. Entonces, también tienen que saber que, por supuesto, como en medicina no todo es exacto, los criterios de Lai también pueden tener errores, ¿sí? O sea, pueden clasificar erróneamente como exudados a algunos derrames pleurales cardíacos, o sea, los que en teoría deberían ser trasudados por insuficiencia cardíaca, dice que es exudado según los criterios. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando los pacientes utilizan, por ejemplo, diuréticos. Ustedes saben que los diuréticos necesitan para actuar las proteínas, entonces hacen que baje erróneamente las proteínas en el líquido pleural, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el paciente tiene toda la clínica de insuficiencia cardíaca o de que sea un hidrotórax hepático, y a ustedes le da los criterios de Lai por proteínas como exudado, ustedes tienen que en realidad buscar, para ser mucho más específico, el gradiente, o sea, la resta de albúmina, ¿sí? Albúmina de suero menos la albúmina de la pleura. Y si es superior a 1,2, realmente era un exudado, un trasudado, perdón, ¿sí? O sea, un falso exudado cardíaco. Y bueno, en algunos casos, que eso es menos la probabilidad que tengan disponible, es las concentraciones del péptido natriurético, o sea, el ProNP, superior a 1500 en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hace 2 o 3 años salieron algunos trabajos que también, una forma para no llegar a hacer todos los criterios de Lai, de solamente con el nivel de proteínas en líquido pleural mayor a 3 gramos, o el colesterol mayor a 45, ya podemos hacer un diagnóstico de derrame exudativo, ¿sí? Con la misma precisión que en los criterios de Lai. O sea, pueden ser utilizados cualquiera de los dos. Con respecto al otro pilar de diagnóstico, que es la biopsia de pleura, como ya le dije anteriormente, no siempre llegamos a hacer una biopsia, o sea, en algunos casos puntuales. Y esta biopsia puede ser de 2 formas. Como ven acá la primera, que es la transparietal, ¿sí? Que es cuando a través de una aguja, habitualmente ahora se hace mucho guiado por eco, por tomo, y obviamente en centros de experiencia que utilicen este tipo de procedimientos. Se hace principalmente en pacientes donde uno sospecha que tiene un derrame pleural, por ejemplo una tuberculosis, en donde toda la pleura va a estar afectada en forma uniforme. Y ahora vamos a ver por qué. En el caso, por ejemplo, de un derrame pleural por una neoplasia, las neoplasias producen implantaciones focales en la pleura. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de biopsia, no nos sirve porque no sabemos dónde vamos a biopsiar, ¿sí? No la vemos a los nódulos o los implantes. Entonces tenemos que hacerlo, digamos, en pacientes que pensemos que tengan una enfermedad uniforme de la pleura, como por ejemplo la tuberculosis, es donde más se utiliza, ¿sí? O algunos otros procesos inflamatorios. Y la otra forma de tener biopsia de pleura
es mediante la cirugía, que tiene la sigla VATS, que es videotoracoscopía asistida en inglés, o toracoscopía, ¿sí? Que esto ya es un procedimiento quirúrgico y también está indicado en casos puntuales. Por ejemplo, en derrames pleurales neoplásicos, sí podemos hacer este tipo de biopsia porque bueno, nosotros visualizamos la pleura, visualizamos los implantes tumorales en la pleura, entonces vamos directamente, fíjense, en la fotito ven, toda esta es la pleura, la que está roja, y fíjense la parte amarillita sería el implante de cáncer, digamos, neoplásico, y ahí vamos, y se toma la muestra directamente de ahí, ¿sí? Entonces, en resumen, las causas más comunes de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca, que nos va a dar un trasudado. Acuérdense, la pleura no está enferma, sino que se produce un aumento de la presión hidrostática y por eso se acumula líquido. Y el paciente tiene antecedente de enfermedad cardíaca, edema, bueno, toda la clínica de insuficiencia cardíaca que ustedes saben. Y otras causas de exudados, es decir, que acá ya hay mucha proteína, más LDH que en suero, o sea, la pleura está inflamada o está patológica, es por supuesto en el cáncer, en las neumonías bacterianas, o sea, derrames pleurales paraneumónicos o tuberculosis, y también en las embolias de pulmón, que bueno, esto es un tema aparte, desarrollarlo, por eso no lo puse, que puede ser trasudado o exudado, y el paciente por supuesto tiene otro tipo de clínica y antecedentes. Ahora vamos a ir más rápido, digamos, desarrollando los 3 derrames pleurales más comunes, como les dije, empezando con el derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Entonces, el derrame paraneumónico, o sea, el asociado a una infección pulmonar, puede ser, esto es importante, o sea, puede ser asociado a una neumonía, puede ser que el paciente tenga un absceso, que son pacientes que tienen por ahí clínicas más, un poco más prolongadas, o inclusive pacientes con bronquiectasias. Las bronquiectasias son como dilataciones bronquiales que los pacientes los tienen crónica. Por ejemplo, habrán escuchado pacientes con fibrosis quísticas, tienen bronquiectasias, y esas bronquiectasias se tienden a infectar frecuentemente, hasta que alguna puede llegar a ser un derrame pleural asociado, ¿no? Sabemos que de las neumonías bacterianas, del 20 al 57% pueden evolucionar con derrame pleural, ¿sí? Y de estos derrames pleurales es muy importante definir si son derrames pleurales que se complican o que evolucionan a un empiema, es decir, que acumulan pus. Y eso es sumamente importante porque nos cambia todo el tratamiento en cuanto a la evolución, ¿sí? En los no complicados uno quizás puede drenarlo y con antibiótico mejoran, pero si ya tienen empiema, o sea, pus, o están complicados, que se mide por el pH, sí ya necesitan ser evacuados, ¿sí? Eso vamos a ver igual más adelante. El 40% va a evolucionar a eso, ¿sí? 2/3 de los pacientes complicados o con empiema tienen siempre habitualmente algún factor de riesgo asociado, son pacientes que tienen alguna comorbilidad, diabetes, obesidad y demás. Y en más del 40%, cuando uno manda al estudio microbiológico, no encuentra el germen responsable. Por eso es re importante que ustedes, cuando hagan el diagnóstico de neumonía, siempre el tratamiento ustedes saben que es empírico. O sea, uno no va a buscar el germen y después le va a poner el antibiótico. Siempre inicia con un antibiótico empírico, y después, por supuesto, si se aísla el germen, mejor, entonces uno dirige el antibiótico. Pero siempre tiene que pensar que es por gérmenes de etiología similar a la neumonía. Esta es la evolución de lo que le digo. Fíjense cómo puede evolucionar una neumonía con derrame. Fíjense todos los estadios, que primero es no complicado, después se va poniendo más turbio hasta que llega a ser empiema o pus. Y el último estadio es el empiema loculado, o sea, cuando ya hay como todo fibrina dentro, o sea, la pus como que se va haciendo fibrina y va haciendo loculaciones adentro. Y acá, o sea, depende en qué estadio esté el paciente, es donde nosotros vamos a proceder con algún tratamiento distinto, ¿sí? Habitualmente, como dije, en los derrames pleurales no complicados, que se determina principalmente por el pH que esté mayor a 720, o sea, que no esté muy ácido, uno puede hacer una evacuación
en la misma toracocentesis darle antibiótico y el paciente puede no evolucionar. Ahora, si el paciente evoluciona ya complicado, o sea, ya baja el pH, ya se hace un pH más ácido, o evoluciona con pus, o tiene tabiques, o tiene un empiema loculado, sí ya necesita un tubo, necesita que se le ponga fibrinolítico, o sea, digamos, una sustancia que rompa esas fibrinas, o en algunos casos, que ahora vamos a ver, se necesita que el paciente entre a cirugía para hacerse una toilette, digamos, ¿sí? Una decorticación. Entonces, con respecto a los estudios por imágenes, en este tipo de derrames, fíjense que la tomografía de tórax, como dijimos, en términos generales nos ayuda a identificar todo lo que sea la parte de parénquima o si hay colecciones en otro lado, ¿sí? Y la ecografía es mucho más sensible que la tomo para ver esto de los septos, que es sumamente importante porque si uno tiene septos, fíjense, uno puede punzar y caer y analizar este líquido que está en una sola loculación y por ahí no es representativo, o sea, puede haber pus acá, pero no acá, o puede punzar este donde no hay pus y queda esto con pus. Entonces, en este caso ya es necesario cuando hay loculaciones o hacer una toracoscopía precoz o hacer un tubo con fibrinolítico para poder sacar todos estos septos y que se evacúe la totalidad del derrame, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora, perfecto. Sí, doc. Bien. Entonces, ante la sospecha de un derrame pleural infeccioso, siempre hay que hacer toracocentesis y hemocultivos, ¿sí? O sea, tratando de poder identificar el germen, aunque sabemos que no siempre se identifica. Otra cosa que es sumamente importante, que ya dije, es el paso, o sea, de un derrame pleural puede uno punzar y no estar complicado, pero en menos de 12 horas el paciente puede evolucionar a un derrame pleural complicado. ¿Y cómo sabemos esto? Mediante la clínica. Y muchas veces hay que volver a punzar al paciente y volver a analizar el líquido porque puede haber este cambio, ¿sí? Y el tratamiento, como ya dije, vamos a ver más adelante, ya es distinto, ¿sí? Y después hay otras cosas características del líquido que nosotros podemos ver. El tema, por ejemplo, si sale pus macroscópica, o sea que ya es empiema, olor pútrido, confirma el diagnóstico de un derrame pleural paraneumónico que necesita ya algo más, tomar un paso más, digamos, ¿sí? No solamente drenaje, sino fibrinolítico o la toracoscopía. Entonces, como dije, para tomar esta decisión y definir si es complicado o no, muchas veces no es pus macroscópica, nos guiamos por el pH, ¿sí? Y si él está loculado, también ya dije anteriormente, el pH puede variar, depende de dónde puncemos, ¿sí? Y hay otra cosa muy importante que tienen que saber, que hay otros derrames pleurales que también pueden dar un pH ácido. Por ejemplo, un derrame pleural neoplásico, pacientes con artritis reumatoidea, pleuritis lúpica, o inclusive también el derrame pleural tuberculoso, no es lo más común, puede dar un pH ácido. El tuberculosis habitualmente tiene un pH alcalino, ¿sí? Y después hay algunos gérmenes puntuales que provocan también alcalinización del líquido. Entonces, según la clasificación, se trata de un derrame paraneumónico típico, complicado, no complicado, empiema o con loculaciones, fíjense todas las opciones terapéuticas que uno tiene. Este cuadro lo van a tener siempre, obviamente, que el antibiótico tiene que estar. Lo único que varía es si el paciente va a necesitar una toracocentesis terapéutica nomás, que en el mismo acto ya se drena todo, si va a necesitar tubo, si va a necesitar tubo con fibrinolíticos o ya la toracoscopía. Entonces, este es un algoritmo de manejo, fíjense, uno hace el diagnóstico por todos los métodos que vimos anteriormente de derrame pleural. Y lo primero que uno tiene que determinar, fíjense, la ecografía es si está o no loculado. Si no está loculado, uno ya hace la toracocentesis y ahí evalúa el líquido. Si el líquido es seroso, o sea, si no es pus macroscópica, manda obviamente a analizar y demás, y si el pH es mayor a 7,2, ya con la toracocentesis evacuadora ya estaría el tratamiento, ¿sí? Porque sería un derrame no complicado, o sea, no está tan ácido el pH.
Y si el pH sí es menor a 7,2, sí ya uno ve si necesita un tubo, ¿sí? Seguramente va a tubo. Si cuando uno punza ya sale pus, ahí uno ya va a drenaje y también considerar firinolíticos. Y si ya está en un estadio como más avanzado, también considerar la toracoscopía. Al igual que si ya está loculado, podemos ya plantear la toracoscopía. Este es otro algoritmo propuesto en el New England del 2018, que acá, fíjense que evalúa, tiene en cuenta otra cosa muy importante, más allá de obviamente que esté o no loculado, es esto, la parte clínica del paciente. Hay muchos pacientes que quizás vengan, que uno le hace la eco, tiene septo, está loculado, tiene empiema, tiene criterio quirúrgico, pero el paciente está hemodinámicamente inestable, está hipotenso, no va a soportar una cirugía, entonces uno ahí tiene la opción de poner el tubo con los firinolíticos, ¿sí? Con esta sustancia a través del tubo se pone para que rompa, ¿sí? La fibrina y pueda drenar y limpiar toda la cavidad, ¿sí? Entonces, en términos generales, el tratamiento es siempre, acuérdense, el antibiótico siempre presente. O sea, uno sospecha neumonía y más aún con derrame, siempre en forma empírica, o sea, dirigido como una neumonía según las características del paciente, que eso es otra cosa aparte. Y precoz, drenar, ¿sí? En caso que el paciente tenga un derrame pleural complicado. Y por supuesto poner un tubo en el caso que tenga un pH menor a 7,20 o el que esté loculado con firinolíticos o que tenga aislamiento de gérmenes, ¿sí? Y la toracocentesis, como dije, está indicado solo en casos que el derrame sea de tamaño pequeño y que por ahí no tiene los criterios de tubo, que sería el pH principalmente. La nutrición es importante y la profilaxis antitrombótica también. Con respecto a los firinolíticos, bueno, esto es como para que tengan nomás presente ustedes, deben iniciarse en forma precoz cuando hay loculaciones en la cavidad del empiema. Y esto también en la evolución del paciente es importante hacer un seguimiento, o sea, el paciente siempre uno tiene que ir evaluando, sobre todo en los pacientes infectados con sepsis, en forma periódica, no es que uno le ve un día al paciente, le indica todo, ¿sí? Porque el paciente puede tener evoluciones distintas. Entonces el paciente, uno tiene que evaluar y ver si realmente el drenaje que en ese momento quizás tenía indicado fracasó o no. Y puede ser por una colocación inadecuada de drenaje, que suele pasar, puede ser que el paciente quizás uno haya hecho una ecografía y no tenía septos y le haya puesto el drenaje y a los 2 días evolucione con septos y el drenaje ya no esté cumpliendo esa función. Puede ser que el paciente empezó tarde los antibióticos y por eso, por ende, evolucionó torpidamente, o que haya una fístula broncopleural. Y la toracoscopía precoz, que es otro, como habíamos dicho, otra de las opciones cuando el paciente tiene derrame estabicado, es lo que le digo, permite el desbridamiento pleural, evacuar toda la pus, del pus, perdón, y colocar el drenaje, ¿sí? Y también se da puntualmente. Esto desde el 2018 se habla mucho de la toracoscopía precoz, que es dentro de los 7 días de evolución del paciente, que tienen mucho mejor beneficio que colocarle un tubo y esperar a los firinolíticos a que respondan, ¿sí? Si tienen posibilidad de hacerle la toracoscopía precoz y el paciente es apto para la cirugía, sería lo ideal cuando tienen tabique. Con respecto a la otro tipo de derrame, que es el derrame pleural tuberculoso, que en nuestra zona es muy común, representa el 4 al 10% de todos los casos de la tuberculosis. Especialmente se dan pacientes jóvenes, menores de 35 años. Este punto de corte de años, ahora vamos a ver que es importante en el algoritmo de manejo. Clínicamente puede presentarse en forma aguda o subaguda, es habitualmente pacientes, en realidad la mayoría de las veces el paciente ya tiene como más de por lo menos 15 días de evolución, pero hay pacientes que debutan así en forma aguda, clínicamente, que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial, por supuesto, de otras causas bacterianas. La mayoría es unilateral, en el 95% de los casos. El tamaño del derrame habitualmente es moderado, pero a veces pueden presentarse con masivo, y
puede estar asociado o no a enfermedad pulmonar coexistente. O sea, la radiografía de tórax o en la tomo pueden tener o un derrame pleural libre, ¿sí? O pueden tener, además del derrame pleural, como vimos en la imagen, pueden tener neumonía asociada o no, o inclusive cavidades. ¿Qué hacemos con el análisis del líquido y qué otras formas de llegar al diagnóstico de un derrame pleural tuberculoso tenemos? O sea, opciones hay muchas, dependen, como le dije, la edad, que ahora vamos a ver el algoritmo, por qué le digo esto. Pero tenemos, fíjense, el líquido pleural, tenemos que habitualmente es un líquido, puede ser hemorrágico, o sea, hemático, a predominio de linfocitos, y lo que tenemos que determinar en el líquido es la concentración de LADA, que es la adenosíndeaminasa, ¿sí? Que es una proteína que liberan los linfocitos, ¿sí? Que está presente. Esto también, el punto de corte de LADA, es muy importante y tiene una sensibilidad hasta el 100% y una especificidad del 80 al 97%, junto por supuesto con la clínica del paciente y otras características. Esto que es el cociente del A1 A1AT, no tenemos, por lo menos acá no lo hacemos, pero pueden tenerlo según donde se desempeñen después. También tienen mayor sensibilidad y especificidad que la A total, ¿sí? Y en algunos casos tenemos que llegar a la biopsia cuando no tenemos, por ahí tenemos algunas dudas diagnósticas, podemos llegar a la biopsia pleural, ¿sí? Que en estos casos sí dijimos que se podía hacer de forma transparietal. Entonces, ¿cómo es el algoritmo y el manejo de estos pacientes? Primero tenemos que tener una sospecha clínica y radiológica, ¿sí? Ahí hacemos la toracocentesis, o sea, se maneja de la misma forma. Dentro del estudio bioquímico se manda el ADA, es un exudado pleural linfocitario la mayoría de las veces. Cuando el paciente se presenta en forma aguda, habitualmente tiene un predominio de polimorfonucleares y después hace el viraje linfocítico. Y ahí el ADA es muy importante. Si el ADA pleural es más de 35 unidades, o sea, es alto, en una zona, por ejemplo la nuestra, de alta prevalencia, el paciente, fíjense, tiene menos de 35 años, y las características del líquido también nos apoyan al diagnóstico de TBC, nosotros sin biopsia y sin aislamiento podemos iniciar un tratamiento, ¿sí? Porque tiene una probabilidad de más del 95% de que se trate de una tuberculosis. Por supuesto que la clínica y la respuesta terapéutica es sumamente importante también para evaluar. Y si el ADA es menor a 35, ¿sí? Es menos probable y hay que, obviamente, buscar otras causas de derrame pleural. Al igual que si el paciente tiene más de 35 ADA, pero uno sospecha que tenga otra cosa, o el paciente tenga algunas otras características clínicas, tenemos que buscar otro tipo de estudios para realizar y descartar otras causas. Entonces el tratamiento, esto ya saben, por el tratamiento de tuberculosis son 6 meses, 2 meses de 4 drogas y 4 meses de doble asociación. Hay cosas o características puntuales del derrame pleural. Hay veces que si el paciente quizás no tiene disnea o no tiene muchos síntomas asociados al derrame, uno puede iniciar el tratamiento, o sea, hacer la toracocentesis diagnóstica e iniciar el tratamiento y esperar la evolución. Si el paciente tiene mucha disnea, se puede, o el derrame es masivo, obviamente se puede hacer un drenaje, ¿sí? Pero no está indicado habitualmente colocar un tubo. Pero hay veces que el derrame tuberculoso se presenta como empiema, o sea, uno punza y tiene pus, o tiene loculaciones, es muy infrecuente eso, pero esos pacientes también tienen indicación de ir a decorticación pleural por videotoracoscopía, y ahí obviamente ya se aprovecha y se toma la biopsia para hacer el diagnóstico. Entonces, el último es el derrame pleural maligno, ¿sí? Que se da en 15 a 35% de todos los derrames. Puede haber afección neoplástica de la pleura sin derrame pleural, es decir, uno puede tener compromiso pleural, por ejemplo,
sacar una tomografía y ver como engrosamientos de la pleura o nódulos en la pleura, y ese paciente no necesariamente va a acumular líquido, o sea, no va a evolucionar a un derrame, a eso se refiere. Y la mayoría son producidos por metástasis pleurales, principalmente de 2 tumores, o del cáncer de pulmón o de la mama. Y fíjense qué le llama la atención en esta tomografía. ¿Cómo debería estar el mediastino, la tráquea, cuando hay un derrame pleural masivo? Desplazada para el lado sano, sería. Claro, tiene que haber un desplazamiento mediastinal. Y fíjense cómo está acá. ¿Sí? El mediastino está fijo. ¿Sí? Esto se ve habitualmente, es característico de los derrames pleurales, no siempre obviamente, de los derrames pleurales malignos, que se da principalmente porque o habitualmente existe una obstrucción a nivel bronquial que hace que a su vez haya una telectasia que traccione hacia el lado del derrame, o puede haber, todo el mediastino puede estar fijo por un tumor mediastinal o por adenopatías mediastinales, ¿sí? Mediastino congelado fijo más el velamiento del derrame. Las manifestaciones radiológicas, bueno, ya vimos la anterior, y la tomografía con contraste, también como nombramos anteriormente, nos puede dar característica de lo que pase por fuera, ¿sí? A ver dónde están los nódulos, si es de unos o 2 pulmones, la parte mediastinal, ¿sí? Y la ecografía, en la ecografía, digamos, no se usa mucho en los derrames pleurales malignos, pero nos puede sí aportar algún tipo de dato como engrosamiento marcado de la pleura, parietal o visceral, pero lo más importante para hacer el estudio en derrames pleurales malignos es la tomografía con contraste. El diagnóstico, como dijimos, como siempre, la toracocentesis en el líquido pleural. En estos casos es muy importante saber que el líquido pleural tiene por ahí baja rentabilidad para hallar las células malignas, ¿sí? O sea, la rentabilidad para encontrar células malignas cuando uno manda a hacer la citología es solo del 60%. O sea, si uno se guía solamente por el líquido pleural en los casos de derrame maligno, no, ¿sí? Porque hay un 40% de pacientes que va a quedar sin diagnóstico y probablemente tengan cáncer, ¿sí? Entonces siempre que uno sospecha tiene que ir a la biopsia de pleura. Y ahí vamos, lo que dijimos anteriormente, que dentro de las 2 biopsias que se pueden hacer, siempre es importante hacer la biopsia por toracoscopía, porque por supuesto la rentabilidad es mucho mayor porque uno localiza el implante tumoral, ¿sí? Y además, si el paciente tiene criterio, ya se hace una pleurodesia, o sea, ya se fija la pleura para que ese líquido no se vuelva a acumular, o sea, tiene doble indicación en este caso. Y con respecto al manejo de los derrames pleurales neoplásicos, esto en realidad le va a servir el índice de Karnofsky, que seguramente ya lo conocen, lo va a servir no solo para este tipo digamos, para derrame pleural maligno, sino para aplicarlos cuando uno va a decidir como médico la conducta terapéutica de un paciente, sobre todo en un paciente terminal, ¿sí? Entonces, con este índice de Karnofsky nosotros podemos evaluar qué le hacemos al paciente, porque vemos mucho en la práctica que hay pacientes que quizás tienen una sobrevida o una probabilidad de sobrevida de menos de 4 semanas, y le someten a cirugía, le someten a miles de intervenciones que no nos va a cambiar la mortalidad del paciente, pero sí su calidad de vida. Entonces, aquellos pacientes que tienen un índice de Karnofsky, habitualmente el punto de corte es 40, o sea, de 40 para arriba uno puede optar, siempre por supuesto en consenso con el paciente, a hacer las diferentes opciones terapéuticas, ¿sí? El paciente con Karnofsky arriba de 50 es aquel paciente que puede vivir en su casa y tiene medidas de autocuidado, ¿sí? O es capaz de realizar sus tareas habituales. Ya cuando tiene menos de 40, ya cuando el paciente es incapaz de hacer sus propias actividades y necesita ayuda de terceros. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Es obviamente la quimio, siempre y cuando el paciente esté en condiciones y tenga un tipo de cáncer que tenga una respuesta a la quimio. La toracocentesis evacuadora,
que eso se da habitualmente en pacientes que ya vienen con derrames pleurales masivos muy disneicos y se necesita con urgencia hacer una evacuación inmediata. También se puede utilizar un catéter intrapleural permanente, que se da principalmente cuando el paciente no es candidato a cirugía o aquellos pacientes tienen una corta expectativa de vida, entonces uno le deja como un catéter puesto y va drenando diariamente el líquido y el paciente se va sacando, se va cambiando la bolsa colectora, digamos, ¿sí? Y la pleurodesis, para hacer una pleurodesis, que es una intervención quirúrgica, el paciente tiene que estar sintomático, tiene que tener un Karnofsky, como dijimos, mayor a 40 y que el pulmón de abajo sea reexpansible, eso es re importante. Es decir, si el pulmón de abajo está obstruido por algún tumor y nosotros le vamos a hacer una pleurodesis para que en teoría reexpanda el pulmón, si ese tumor impide la reexpansión, ¿para qué le vamos a hacer la pleurodesis? No sé si se entiende. ¿Se Sí, entiende? sí. Sí. Bien. Hay dos que seguro que están escuchando la clase, son los que responden. Pero bueno, la idea entonces es evaluar cómo está el paciente y todas las características antes de hacer una intervención, ¿sí? Y el manejo en forma, o sea, resumiendo, fíjense, la citología positiva, o sea, cuando uno sospecha de derrame pleural, si la citología, o sea, nos dan células neoplásicas en el líquido por citología y el paciente está con síntomas, ahí se evalúa el Karnofsky para hacer la pleurodesis, ¿sí? Si el paciente está asintomático, ahí obviamente uno espera la citología, espera el resultado de la anatomía patológica para ver de dónde es y esperar la quimioterapia, si el paciente está asintomático. Ahora, si la citología es negativa, que es lo que habitualmente en la práctica vemos, o sea, un alto porcentaje que no llegamos a hacer diagnóstico con la citología, tenemos que hacer o una segunda citología o ya ir a una biopsia, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico. Y de paso hacer la pleurodesis si es necesario. Esta es la propuesta por el New England, justo me tapa. Que acá lo que agrega, digamos, fíjense que ellos como siempre le dan prioridad a los síntomas del paciente, como vimos en el otro algoritmo. Y si tiene o no disnea el paciente y si tiene probabilidad de reexpansión su pulmón. Si no tiene probabilidad de reexpansión o tiene una sobrevida muy baja, ahí se hace todo el tratamiento paliativo y se puede hacer toracocentesis frecuentes o se le puede dejar el catéter y demás, ¿sí? Entonces, ahora sí necesito que estén atentos, digamos, para que poder interactuar un poco. Son casos clínicos que en realidad es para ver si se entendió o no el tema. A ver, quiero ver una cosita. Si me permite abrir, ahí está. Bueno, acá tengo la lista de los que están presentes. Bueno, el primer caso clínico, no sé, a ver, con Ghost Mario, si puede leerlo. Hola. Piacentini, Luciana. ¿No? ¿Quién está presente y quiere leer el caso? Ahí Vamos a hacer puedo. más fácil. ¿Cómo? Esa fue la mejor Que opción, ayer doctora. no se pudo. ¿Cómo? Ahí no escucho, justo se cortó. Espera. Ahí leo, Doc, si quiere. Dale, ¿cómo es tu nombre? Juan Cruz. Dale. Juan Cruz, ¿cuánto? Elías. Bien. A ver, lee el primero. Paciente de 75 años con antecedentes de HTA, consulta por disnea funcional, ¿Qué disnea, sería hipertensión arterial? hipertensión arterial, Sí. consulta por disnea, clase funcional 3, disnea paroxística, disnea paroxística, edemas en miembros inferiores, el examen físico, taquicardia, taquipneica, hipertensa, febril, la saturación al 91%, los rales ¿Sabes? bilaterales. Sí. eh, ¿Sabes qué significa? Aire no. ambiente sería, ¿sí? O sea, Ah, sin aporte de oxígeno. Ajá. súper. Sí. Y disminución del
Eso estaba viendo, no sé qué MB en ambas bases. Murmullo vesicular. Ah, el murmullo vesicular. Bueno. Bien, la radiografía, ¿qué les parece? Puedes opinar vos, Juan Cruz, u otro. Que Y presenta tienes no se ve el Derrame borde bilateral. costofrénico. Bien, ¿cómo sería la descripción radiológica? Yo creo que se observan signos de la silueta positivo en los ambos. Bien, ¿qué más? Lo más importante, ¿qué pasa con los También senos costofrénicos? sí, Borramiento del seno costofrénico. Exacto, hay un velamiento del seno costofrénico, o ambos senos costofrénicos, hace silueta positiva, pero impresiona que tiene una cardiomegalia también. Entonces, este caso, ¿qué sería? Asociado a insuficiencia cardíaca. Eso sería un derrame pleural bilateral asociado a una insuficiencia cardíaca. ¿Ustedes punzarían o no? No hace falta. Habría que Bien, tratar la causa. eso, había que tratarle. ¿Y con qué mejoraría el derrame? Diuréticos. Sí. Exacto, con diuréticos. Perfecto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Espera, voy a sacar Doctora, esto. le quería preguntar cómo Sí. sabe que hay cardiomegalia ahí, por el tamaño de la No, aorta o cómo. impresiona, exacto, por arriba. Arriba se ve, ¿sí? Aorta y tiene el árcola pulmonar también aumentado, ¿sí? Ah, gracias. En realidad no sabemos bien porque tendríamos que sacar el índice, pero impresiona por esos hallazgos, ¿sí? Ok. Ahí está. Segundo caso. A ver si es el segundo. ¿Alguien que quiera leerlo? Leo, doctora, si le parece. Sí. Bien, paciente masculino de 55 ¿Cómo es tu años. nombre? Mi nombre es Facundo Miño. Dale. Paciente masculino de 55 años con antecedentes de diabetes tipo 2. Inicia hace 7 días con fiebre, tos, expectoración purulenta, dolor a la inspiración profunda en el mictórax derecho. Se presenta taquicárdico, taquipneico, febril, saturación al 96% en aire ambiente, rales en campo medio y base de mictórax derecho. Ausencia de murmullo vesicular en base ipsilateral. Bien. ¿Qué les parece la radiografía? Que en este caso tiene totalmente del lado derecho lo que es borramiento del seno costofrénico. Exacto, sí. Tiene velamiento del seno costofrénico del lado derecho y eso ¿Signo de sería la un silueta derrame. tiene? No, bueno, puede ser un poquito del lado derecho, pero prácticamente nada. ¿Qué otra cosa le llama la atención? La concavidad, que era un signo de neumonía, que no me acuerdo Bien. cómo se llama el signo. Sí, la concavidad superior, fíjense que no es tan lisa la del derrame, sino que tiene además una opacidad asociada, ¿sí? Donde estoy marcando. Esto es el parénquima, o sea, normal, y acá tiene una opacidad pulmonar que puede ser, no se ve bien en en la imagen, pero puede tener broncograma aéreo, o sea, puede ser tranquilamente una neumonía más el derrame pleural. Fíjense que la concavidad superior no es una línea tan lisa, ¿sí? Sino que es más bien irregular. ¿Se ve bien? Sí, Entonces, doc. con la clínica más esta radiografía, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Una neumonía. Neumonía. Exacto. No, bueno, sí, una neumonía con... Un derrame paraneumónico sería. Exacto, sí. No es solo una neumonía, es una neumonía complicada con derrame pleural paraneumónico. ¿Y qué tratamiento iniciarían? Antibióticos. O sea, ¿qué harían con este paciente si le llega la guardia así, por ejemplo? Comenzaría con antibiótico, pero ya comenzaría a evaluar para hacerle una punción para ver qué etiología es la neumonía. Exacto. Una toracocentesis. ¿Y qué encontrarías en la toracocentesis?
Ya, o el líquido con aspecto purulento, pus. Puede ser que, acuérdense que el paraneumónico puede tener pus macroscópica si ya está en un estadio más avanzado, o puede ser Normal. más claro, exacto, puede ser más claro, o sea, no pus macroscópica, pero cuando uno manda a analizar qué es Un lo que nos da, exudado. si es complicado o El no. pH. El pH. Acuérdense, le hacen la toracocentesis y ahí qué es lo que tienen que determinar, si es exudado o trasudado. En este caso, ¿sería un exudado o trasudado? Exudado. Exudado. Exacto, un exudado. ¿Y cómo saben si es exudado o trasudado? ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué características del líquido buscan? La diferencia, Proteína. Las proteínas. Eso, proteínas y LH, y ahí pueden hacer si tienen para hacer el cociente o no con la del suero. Y ahí nos da si es un trasudado o exudado. Y después, ¿qué otro parámetro utilizan para saber si es un exudado complicado o no? el pH, Y menor ahí a viene el 720. pH. Exacto. Si es menor a 720, ¿qué harían? Una ecografía para saber si está ubicado o no. Pueden hacer una eco para ver la cantidad de líquido, pues no impresiona que sea mucho, debe tener, o sea, más de 200 ya borra el seno costofrénico apenas, ¿sí? La cantidad y si tiene nota BI, que es perfecto, muy bien. Y ahí en base a eso se ve si se pone o no un tubo o se hace un drenaje, ¿sí? Y se usa firinolíticos o no. Muy bien. El último caso, ¿quién lee? Leo yo. Paciente de sexo masculino de 60 años de edad con antecedente de tabaquismo severo. Inicia hace 3 meses con pérdida de peso, hiporexia, tos seca, disnea de clase funcional 2, examen físico, signos vitales conservados, saturación 95% de aire ambiente, índice de masa corporal 16, se palpa adenopatía supraclavicular izquierda, duro pétrea, ausencia de murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. ¿Qué ven en la radiografía? Un derrame masivo de hemitórax Traxo izquierdo y desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Sí, un leve desplazamiento mediastinal hacia el lado contralateral. Te diría que casi nada. Fíjate que la luz de la tráquea está en el centro, ¿viste? Sí, doc. Bien. ¿Cómo pueden diferenciar? Esto obviamente es otra cosa, pero ¿cómo diferencian si es una atelectasia masiva o un derrame pleural masivo en esta radiografía? En la atelectasia masiva vamos a ver que está Porque si es una comprometido todo el mediastino. atelectasia, se mueve el mediastino hacia el lado de la atelectasia. Y si es un derrame, se mueve hacia el otro lado. Eso, ¿y qué otra cosa? Eso es uno de los signos, muy bien, el mediastino que pasa, digamos. ¿Y otro signo cuál sería? Que acá se ve bien. En el derrame, los espacios intercostales pueden estar aumentados, en cambio la atelectasia estarían disminuidos. Perfecto, muy bien. ¿Qué piensan en este paciente? O sea, ¿qué le harían? Directamente una biopsia para descartar que no tenga un cáncer, porque es un derrame pleural maligno. Bueno, esa es tu primer impresión diagnóstica, pero siempre acuérdense que uno empieza el algoritmo con qué. Uno con una radiografía no le puede decir al paciente, señor, usted probablemente tenga un cáncer, ya va a cirugía, ¿no? Con la Que punción. eso, primero una toracocentesis, ¿sí? Entonces, la toracocentesis, ¿qué vamos a encontrar? Probablemente cómo sea la característica del líquido. Un exudado. Muy bien exudado, ¿y qué más? También muy característico del maligno. No siempre, por supuesto, pero habitualmente es hemorrágico, ¿sí? Muy bien. Y en ese caso, si mandamos a anatomía patológica, y si nos da negativo, ¿nos quedamos tranquilos? No hacemos No, ahí otra sería la citología. biopsia. Ahí sería la biopsia, exactamente. Perfecto. ¿Le pedirían un estudio antes? ¿Algún otro estudio?
Hola. De vuelta otra vez una eco, pero En este caso, ¿Una acuérdense que una TAC. eso. Sí. En el caso de los malignos, acuérdense que la tomo siempre es mejor, ¿sí? Porque evalúa otras cosas, evalúa el mediastino, si hay tumor o no. El paciente puede tener un tumor endobronquial tranquilamente asociado con un derrame, y en ese caso tendríamos que desobstruir primero el bronquio y después hacer la toracoscopía, ¿sí? Porque vamos a hacer la toracoscopía, pero el pulmón nunca se va a reexpandir y se va a volver a acumular líquido. Y no le vamos a mejorar la clínica, que es lo más importante, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Ahí terminamos. Doctora, Sí, voy a prender mi cámara. preguntaron Sí. algo en el chat. A ver. Perdón si escuchan ladrillos de perro. A ver. En caso de hacer una evacuación urgente, ¿se hace completa en un primer momento o es por etapa? Bueno, esto es una buena pregunta. Depende del tipo de derrame que sospechemos, de la clínica. Bueno, si es urgente, asumo que el paciente está con una disnea clase funcional 4 o desaturando. Y si el derrame es moderado o masivo, habitualmente se hace en etapas. O sea, no es que uno punza, saca, vuelve a punzar, sino que le deja colocado un catéter y se va clampeando el catéter, ¿sí? Se le deja evacuar 400, 300 mililitros, se clampea el catéter, se espera unas horas y se vuelve a abrir porque puede hacer un edema pulmonar postvacuo, ¿sí? O sea, el pulmón está, digamos, colapsado y uno, si saca todo el líquido de golpe, se expande bruscamente y eso puede hacer un edema de pulmón postvacuo, se llama. Así que es importante eso, que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, le quería consultar. Sí. Habla usted siempre que cuando si tenemos un diagnóstico, por ejemplo, de un paciente que viene con nosotros con tos, fiebre y demás, que Sí. comencemos ya a darle antibióticos de forma empírica. Sí. ¿Qué tipo de antibiótico le daríamos a esos pacientes? El antibiótico en forma empírica, cuando uno piensa que es un derrame paraneumónico, siempre se basa en las guías de neumonía. Eso no sé si ustedes habrán visto. Es el mismo tratamiento empírico. Y por supuesto, si uno sospecha algún germen particular, por ejemplo, me pasó en un paciente de 22 años que tenía un antecedente de digamos, una puerta de entrada, empezó con tos, expectoración, fiebre, tenía neumonía y derrame pleural. Uno, si seguía estrictamente por el algoritmo de NAC, le va a poner ampicilina sulbactana al paciente, ¿sí? Pero el paciente tenía el antecedente de puertas de entrada, o sea, una infección de piel y parte blanda, entonces uno tiene que cubrir, en ese caso, otro germen que sería el estáfilo. Entonces ahí uno agregaría la vancomicina, por ejemplo. O sea, siempre es guiado por la clínica, pero se basa empíricamente en lo que es el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, porque uno asume que es la misma etiología. No sé si respondí mi pregunta y quedó claro. Sí, 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 ¿Sí? perfecto, gracias. Bueno, no de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece Parece que No, no. doc. Bueno, muy bien, damos por finalizado entonces. Bien. Nos vemos, chicos. Gracias, No, doc. hasta Chao, luego, Diego, doctora. gracias Gracias. No, por la ayuda. no, por Gracias, favor. doc. Chao. La veo el lunes. Dale, nos vemos. Chao, Hasta luego. chao.